Bueno, mis apreciados hermanos, aprovechando una vez más este medio, poderme dirigir en este día, hoy jueves, día de oración y enseñanza, a ustedes y poderles saludar a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poder hacer una oración de acción de gracia por todas las cosas que están sucediendo, las que estamos viviendo, pero que sabemos que la poderosa mano del Señor está con cada uno de nosotros. Ahí en casa, donde estás mirando por este medio, te invito a que te coloque en tus pies y podamos hacer una oración en este momento. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en este momento te damos la gracia una vez más, Señor, porque nos has concedido la vida. Estamos aquí, oh Dios poderoso, aquí en esta cuarentena, pero que también podemos adorarte, Señor, también podemos glorificarte, también podemos, Señor Jesús, dar estas palabras de acción de gracia. Gracias por la vida, gracias por la salvación, Señor, que tú nos has concedido. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a leer la palabra de Dios y si está bien compartirla. El Salmo 121, un salmo muy maravilloso que podamos en esta hora compartir juntamente con mis amados hermanos y todos los amigos que también alcanzan a estar aquí con nosotros. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gracias por la palabra que hemos leído en esta hora. Vamos a seguir orando por este mundo en conflicto, por este mundo perturbado, lleno de miedo y de pánico, pero queremos ver a una iglesia confiada en su Señor, a una iglesia fortalecida. Que esto nos sirva para estar más fortalecidos en Él y que desde allí podamos clamar e implorar por un mundo en aflicción. También oramos también por la amada iglesia del Señor, por los pastores, por las almas que han de llegar también al conocimiento de la palabra de Dios, los amigos que también han venido visitándonos a nuestro salón de predicación, hoy no lo pueden hacer y esperamos de que cuando podamos reunirnos, pues entonces podamos estar juntamente alabando y glorificando a nuestro Dios. Ahí presenta tu necesidad, tu problema, tu dificultad. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Amadísimo Dios, una vez más, Señor, te damos gracias porque hemos leído la palabra. Nos ha confortado, nos llena de gozo, de mucha fortaleza. Pero también, Señor Jesús, tenemos, oh Dios amado, nuestras dificultades. Hay cuerpos enfermos, Señor Jesús, pero aquí estamos para que sea tú, oh Dios, obrando para sanar, oh Dios, para dar solución a nuestro problema, oh Dios amado. Por eso te pedimos, Señor, para que cada hermano, Señor Jesús, desde aquí en este día, Señor, aquí reunidos, Señor, haciéndote culto, oh Dios amado, Señor, otros también puedan ser alcanzados por esta oración de poder, de intercesión, Señor Jesús, que podemos hacer. Por eso te pedimos, Señor Jesús, para que seas tú
obrando de una manera muy especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí está nuestro hermano Japé. Él nos va a dar unas melodías para que juntamente podamos glorificar a nuestro Dios. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de alabarle, aún en esos momentos de dificultad, en los momentos de la vida, en los que se presentan grandes obstáculos que quieren atentar con la vida de nosotros, pero estamos aquí adorando y glorificando el nombre de Jesucristo. Y creo que esta no es la excepción, y te invito a que lo alabes, a que lo adores, a que lo honres, porque no importan los medios, lo que importa es que le adoremos y le exaltemos. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Oh, por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Oh, por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespero. Por ti tengo hambre de ti. Oh, 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 hambre de ti, Señor Jesús.
desespera. Ahora entonces vamos a disponernos para escuchar la maravillosa palabra del Señor, y creo que es propicio el momento para poder aprovechar y que desde aquí podamos ser llenos de este alimento. Yo sé que no es lo mismo, y hermanos me han llamado que me hacen falta, pero yo también quiero expresar por este medio que también me hacen falta, aunque estoy aquí acompañado de mi esposa, pero me siento solo también. Parece que la iglesia se le pega a uno, y el momento que no tiene el contacto pues le hace mucha falta. Pero hermanos, estamos unidos como un solo hombre. Lo único que estamos haciendo es usar la prudencia aún por nuestra propia vida. Pero yo sé que el que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, un día podemos decir: Señor, gracias, gracias, oh Dios, gracias. Y tal vez esto nos sirva para reflexionar y darnos cuenta de que nos hace falta estar reunidos con un mismo propósito, con una misma mente, unánimes, juntos, alabando al Señor. Eso es bueno, y creo que esto nos va a ayudar mucho para reflexionar de aquí en adelante. He tomado un texto de la palabra de Dios, Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, el verso 13 al 15, dice la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En esta noche he titulado este tema: hombres y mujeres que creyeron al llamado de Jesús. Es ahí donde podemos, en esta noche o este momento propicio que Dios nos ha concedido, es poder reflexionar sobre estas preguntas que voy a hacer. Y es: el día más importante es el día en que naces. El segundo día más importante es el día que naces de nuevo. El tercer día más importante es el día que por fin entiendes para qué has nacido. Creo que habéis nacido de nuevo. Eso debe estar seguro el cristiano, que hemos nacido de nuevo. Como dice la palabra de Dios, pasar de muerte a vida eterna. Y me pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual habéis nacido? Porque debe de haber una razón por el cual hemos nacido. ¿Para qué hemos venido a este mundo? Yo sé que se distorsionan muchas preguntas. Yo he nacido para esto, para ser actor, para ser médico, para ser ingeniero, para ser arquitecto, para ser fontanero, etcétera, etcétera. Pero entonces hay una pregunta dentro del equipo de Dios: ¿cuál es mi llamado? Y hay quienes que se preguntan: ¿cuál es mi llamado? Y algunos dicen: no sé cuál es mi llamado. Pues yo quiero decirte a través de la palabra de Dios. Pero cuando leemos este pasaje de Marcos, el cual hemos leído, no veo a ningún discípulo con una crisis de llamado. No los veo en una tensión. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en el que Jesús los llamó, ellos ya estaban recibiendo el motivo de su llamado. El llamado que ellos recibieron es el mismo llamado que tú y yo hemos recibido.
En otras palabras, el día que Él nos llamó por primera vez, que llegamos a los pies de Jesús y Él nos hizo sus discípulos. Es ahí que los llamó a ellos y nos llamó también a nosotros para que estemos con Él y para que hagamos lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Sanar enfermos, liberar cautivos y llevar a este mundo a un encuentro con Dios. La Biblia es el relato más emocionante de hombres y mujeres que creyeron al llamado de Jesús y salieron de su lugar de comodidad y de confort y comenzaron un viaje de peligro siguiendo a Jesús. O sea que el caminar con Jesús trae ciertas problemáticas que se nos pueden presentar a nosotros como hijos de Dios. Y creo de que a través de la historia algunos lo vivieron, otros no lo hemos vivido, pero otros lo han pasado y se han dado cuenta que caminar con Jesús no es una vida tan fácil, pero es una vida de victoria en Cristo Jesús. Alguien dijo: he descubierto mi llamado. No sé predicar, no sé cantar, no me gustan los niños de escuela dominical, no me gusta evangelizar. Ahora he entendido que mi llamado es ser cocinero. Pues yo te quiero decir en esta noche, pues sé cocinero, pero estate con Jesús y haz lo que Jesús hizo. Sanó enfermos, liberó cautivos y llevó a este mundo a un encuentro con Dios. Y si tú anhelas ser empresario, sé empresario, pero estate con Jesús y haz lo que Él hizo. Sana enfermo, libera cautivo y lleva a este mundo a un encuentro con Dios. ¿Quieres ser fontanero? Sé fontanero, pero estate con Jesús. Sana enfermos, libera cautivo y lleva a este mundo a un encuentro con Dios. Eres médico, eres fotógrafo, eres arquitecto, eres ingeniero, etcétera, etcétera. Pero yo te digo, estate con Jesús y haz lo que Jesús hizo: sanar enfermo, liberar cautivo y llevar a este mundo a un encuentro con Dios. Así que quiero decirte en esta noche, mi llamado no es superior a tu llamado, aunque yo soy pastor, soy predicador y tú como un carpintero, porque nuestro llamado no es ni ser predicador, ni ser carpintero, ni ser dentista, tanto como el de ser discípulo de Jesús. Puede que deje de ser predicador, que se me vaya la voz, cesen las invitaciones para predicar, pero nunca me podrán quitar mi llamado. Mi llamado es ser discípulo de Jesús y hacer lo que Él hizo: sanar enfermo, liberar cautivo y llevar a este mundo a un encuentro con Dios. ¿Sabes cuál es la problemática o las evidencias de una generación castrada en nuestra iglesia? Porque encontramos respuestas como esta. ¿Qué estás haciendo? ¿O qué estás haciendo por la causa del Maestro, del que te llamó, del que te redimió, del que te salvó? Y podemos responder de la siguiente manera: mi trabajo secular
no me permite desarrollar mi ministerio. Porque eso es lo que a veces escuchamos de muchos hermanos. Hermano, es que el trabajo, tengo que atender la empresa y mi trabajo no me deja para yo desarrollar un trabajo en la iglesia. O sea que cuando tú manifiestas esto, estás queriendo decir que solo unos pocos lo pueden hacer. Pero yo quiero decirte en esta hora, esa frase tiene una cantidad de mentiras. Y mira que la frase es tan corta, pero mira lo que produce. Porque la primera mentira que tiene que ver con una palabra muy sonada entre nosotros, pero que con el tiempo ha perdido su significado original. ¿Y sabes cuál es? Es la palabra iglesia. Es una de las palabras más distorsionadas en estos últimos 2000 años, y solo hay que saber lo que pensamos y viendo cómo hablamos, decidimos cosas como esta. ¿Dónde está tu iglesia? O voy a ir a la iglesia, y aún hasta líderes que nos apropiamos diciendo: la iglesia que yo administro, mi iglesia que yo administro. Nosotros como pastores no tenemos iglesia. Hay un pastor de los pastores que tiene una iglesia, y ese se llama Jesús, porque ese sí derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Pero claro, al pronunciar la iglesia mía, en la iglesia que yo administro, es la palabra correcta que podría ser, pero no, nos apropiamos que la iglesia es nuestra, porque ese es nuestro lenguaje. Y lo que está demostrado es que para nosotros el concepto iglesia es un edificio. Y sí lo necesitamos para reunirnos. Que para nosotros la iglesia es una localización. Sin embargo, la palabra iglesia, del griego eclesial, que esta palabra es de la cultura griega, porque los griegos en su sistema social tenían una asamblea de personas a la cual llamaban ellos eclesia, que literalmente se podía traducir los llamados afuera. ¿Por qué? Porque esta era una asamblea de hombres sabios que eran llamados para salir fuera de la ciudad, en una asamblea y discutir juntos los problemas de la ciudad, para traer soluciones que pudiesen hacer de esa ciudad un lugar mejor. Era una asamblea de gente sabia que estaba pensando y discutiendo cómo convertir su ciudad en un lugar más atractivo, un lugar mejor, un lugar de convivencia. Y en eso era lo que estaba pensando exactamente Jesús cuando nos llamó a nosotros eclesia. Estaba pensando en una asamblea de hombres y mujeres que son llamados afuera de la ciudad para juntos cómo poder hacer frente a los desafíos que existen en ese lugar y hacer de su lugar o de su ciudad un lugar mejor. Yo sé, hermanos, Jesús sabía que no podía meter toda la ciudad dentro de la iglesia, pero puede meter la iglesia dentro de la ciudad. Puede meterla como la levadura está en la masa para transformar todas las cosas. Quizás no podemos meter todos los que están allá afuera, aquí adentro, pero sí todos los que estamos aquí adentro podemos meterla allá,
a los que están afuera. Por eso Jesús dijo a aquellos discípulos: yo los llamé apóstoles. Y la palabra apóstol significa enviado. Jesús eligió a los 12 discípulos y los llamó apóstoles. Jesús tomó esa palabra del imperio romano. El imperio romano en tiempo de Jesús era el imperio dominante. Y literalmente se extendieron a todo el planeta Tierra, tomando poder sobre territorios con su poder militar. Pero lo que hizo diferente al imperio romano y lo hizo perdurar durante mucho tiempo es que ese imperio no se conformaba con ganar el territorio militar, sino que lo que quería hacer era convertir ese territorio en Roma. Por eso iba de conquista en conquista. Por lo tanto, ellos hacían, o lo que ellos hacían, era elegir un grupo de gente que llamaban ellos apóstoles y enviarlos a ese nuevo territorio que habían conquistado para una única misión: convertir ese territorio en Roma. Esas personas elegidas, ¿saben quién eran? Eran arquitectos, gente de leyes, eran poetas, eran artistas, eran expertos en el idioma, gente preparada para crear la cultura romana en ese nuevo territorio, porque el apóstol era el encargado de establecer la cultura romana en lugares donde ellos no habían llegado. Esa era la misión: conquistar y conquistar y conquistar. Por lo tanto, cuando Jesús nos llama apóstolos, que en cierto sentido discípulo tiene un llamado de apóstol en su lugar de influencia, porque tú formas parte del imperio dominante. Y entiéndeme que el imperio dominante no es Estados Unidos, no es Rusia, no es China ni ninguna otra potencia, y no es el mundo de las tinieblas. El imperio dominante es el reino de Dios. Y yo me atrevo a decir en esta noche, y estamos ganando terreno, terreno y terreno, pero yo quiero decirte que no es suficiente. No es suficiente. Iglesia, Dios te ha enviado a ti como un apóstol en tu lugar de influencia para establecer la cultura dominante del evangelio aquí en la tierra, y con el poder del Espíritu Santo tú y yo lo podremos lograr. Por esa razón, Jesús quiere borrar las líneas de separación entre lo secular y lo sagrado. Dios quiere que entiendas que un discípulo no tiene trabajo secular, porque tu trabajo es sagrado. De igual que seas tú el dentista, el carpintero, el fontanero, el empresario, el taxista, tu llamado, tu oficio. Los apóstoles romanos, mira lo que ellos tenían. Ellos tenían una frase que los impulsaba, los llenaba de valor, y era esta: si algún día viene aquí el rey de Roma, queremos que en esta ciudad el rey se sienta como en casa. Mi pregunta es: apóstoles de Jesús, iglesia de Jesús, si Jesús llegase a tu lugar de influencia, ¿Él se sentiría como en casa?
Él podría sentir aquello que tú gobiernas, que tú representas la cultura del reino de Jesucristo. Si eso es así, podemos decir: bienvenido, siempre será bienvenido, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: yo os envío como ovejas en medio de lobos. A los discípulos o a nosotros nos encanta ver ovejas, pero Jesús nos está enviando a ver dientes de lobos. Pero a nosotros nos encanta estar reunidos como ovejas felices. Y eso está bien, porque la Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. También la Biblia dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonías. También la Biblia dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pero en el llamado que Jesús nos ha hecho a nosotros es desarrollar en este lugar. Óigalo bien, a los que están allá afuera, que es un lugar muy peligroso, donde hay lobos rapaces. Pero Jesús nos ha llamado a enfrentar dientes de lobos. Por eso dice: no temáis, manada pequeña, porque a vosotros es dado el reino de los cielos. ¿Sabe lo que hacían los primeros cristianos en el Imperio Romano? En aquella época donde no había internet, donde no había medios de comunicación, ni aviones, ni trenes. Y uno queda tan impactado. Pero ¿cómo ellos hicieron ellos o aquello? Porque sin toda esa tecnología y esos avances que hoy tenemos, aún así ellos, con esas limitaciones, pudieron sacudir al mundo entero. ¿Por qué? Porque primeramente en ellos estaba el poder del Espíritu Santo. Porque sus discípulos tenían un sentido tan profundo de propósito. Eso los llevó a colocar pata arriba el Imperio Romano, haciendo cosas como estas, porque ni aún la misma persecución los pudo detener. Y sabe, una de las cosas que me llama tanto la atención que ellos hicieron en su entonces, porque el Espíritu Santo los guiaba, el Espíritu Santo los fortalecía, era que los romanos, cuando en una familia tenían hijos, y tenía muchos hijos, porque en esos tiempos no había métodos anticonceptivos en aquella época. Y dice que cuando tomaban a ese bebé recién nacido y lo colocaban a los pies de su papá, y si el papá no quería a ese bebé, porque dudaba ser suyo, o porque era mujer y él quería un varón, o porque esa criatura tenía una enfermedad, o había en él una mala formación, ¿sabe lo que hacían? Tomaban a ese bebé y vivo lo echaban en el vertedero de la ciudad, un lugar donde los mandaban a morir. Pero me llama tanto la atención, porque sabéis lo que hacían los
cristianos? Los cristianos hicieron de sus casas, las convirtieron en vertederos de la ciudad. En otras palabras, lo que los romanos mandaban a botar a los vertederos, ellos hicieron sus lugares de vertedero, y ahí llegaban todas esas personas ignoradas, todas esas personas y los ronadas, y allí estaba la iglesia y tomaba a todos aquellos abandonados y los rescataban de la muerte e inauguraron esos lugares de vertedero en un lugar de adoración. Eso es lo que hoy conocemos como los orfanatos del mundo. El cuidado de los pobres, iglesia, no pertenece al gobierno. El cuidado de las viudas y de los enfermos no pertenecen a los sistemas sociales. El arte y la música y la construcción no es de los famosos de la cultura pop. Siempre todas esas cosas, la educación, la medicina, el arte, la música, la obra social, estuvo encabezada directamente por un cuerpo de personas, una asamblea llamada iglesia, de una iglesia de discípulos que creían en su llamado apostólico y empezando a transformar el mundo allí donde estaban estableciendo el reino de su rey. Y eso es lo que siempre nos puso problema. Pero el problema era enfrentar a los lobos. Hermano, tu fidelidad a tu maestro no se mide solo por lo que amas, sino también por lo que odias. Razón tiene en decir la Biblia que Él no odia al pecador. Él lo que odia es el pecado, las malas acciones. Es ahí que hasta que no tengas algo que odiar, como lo odia tu maestro, no vas a comenzar a cambiar las cosas. Te diré esto de odiar. Una joven amaba a Jesús y odiaba el tráfico sexual de las mujeres que veía en la zona rosa de la ciudad. Ella vio cómo las magias de prostitución arrebataban a esas mujeres de sus familias para traerlas, para volverlas esclavas sexuales. Y no solo amó a Jesús esta joven, sino que empezó a odiar lo que Jesús odiaba. Y empezó a rescatar a esas mujeres del tráfico sexual, encarando a las magias del tráfico humano, jugándose la vida. Primero empezó a meter a esas trabajadoras sexuales en su casa. Y ahora ha abierto un centro y está rescatando a mujeres y mujeres, porque sabe, o ella se dio cuenta cuál es su llamado. Mi pregunta es, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuánta gente se nos está perdiendo? Y hoy nos lamentamos porque no podemos salir. Estamos en casa. Pero yo quiero que nos sirva esto para reflexionar, iglesia. Iglesia, porque algo podemos hacer. Hay un mundo que nos espera. Hay un mundo que rescatar. Tú eres el llamado. Tú eres discípulo de Jesús. Haz algo, iglesia. Haz algo, iglesia. El del almacén, allí lo puede hacer. El del mercado, allí lo puede hacer. El de la empresa, allí lo puede hacer. El del colegio, allí lo puede hacer.
El que está en la universidad, allí lo puede hacer. El que va en los buses, allí lo puede hacer. El que va por las calles, allí lo puede hacer. Donde quiera que esté. E inclusive desde este momento que estamos en casa, lugar de cuarentena, allí lo podemos hacer. Iglesia, eres el llamado. Y el llamado de Jesús es que haga lo que Jesús hizo: sanar enfermo, libertar cautivo y llevar a este mundo a un encuentro con Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, nos ayude, porque nos ha permitido la reflexión de la palabra. Iglesia, ahí en el lugar donde estás, puedes hacer el lugar del vertidero para recoger a aquellos desamparados, aquellos abandonados, aquellos que andan buscando a un Jesús que los ayude por la situación presente que estamos viviendo. Háblale de Cristo, predícales a Cristo, que Cristo sana, salva, bautiza con poder y que viene por segunda vez. Que Dios nos bendiga, amada iglesia, y démosle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias, gracias, muchas gracias una vez más, Señor, por tu palabra, por nuestros hermanos, por tu iglesia. Oh Dios, gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias.